Bueno, ya estamos acá en el aire, la verdad que es un calor hoy. Buenas, ¿cómo están? Más o menos unos 28 grados debe ser, con una humedad bastante alta. Tenemos unos cambios, muchos nos están buscando con el nombre del programa anterior, Terra Esmeralda. A los seguidores míos de siempre les cuento que me estaban preguntando. Terra Esmeralda era un proyecto, es un proyecto de Jimena Amarillo. Nosotros estábamos trabajando en equipo con ella, pero Jimena se separa del equipo y nosotros con Uriel decidimos continuar con este proyecto con otros matices. Esperamos que les guste. Para los que no me conocen, yo soy Alicia Puy, de acá de Hurlingham, Buenos Aires, Argentina, para todos los que nos escuchan, porque yo después lo voy subiendo a mis redes y todo este programa que vamos a ir haciendo va a salir en el mundo, como me gusta a mí, hablarle al mundo, hablarle a la gente que está buscando y quizás una palabra, una herramienta. Bueno, la idea nuestra es esa, por eso se llama filosofía y desarrollo personal. Para poder brindar respuestas a las diferentes consultas, preguntas que cada uno de nosotros nos vamos haciendo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy delicado, que es qué aprender de la muerte y el duelo. Pero bueno, quiero que se presente mi compañero. Bueno, Alicia, muchas gracias. Decidimos continuar con el proyecto, crear algo nuevo a partir de las cenizas. Sí. Y estaremos acá compartiendo muchas ideas, hoy sobre todo arrancando con este primer programa, este nuevo proyecto, a reflexionar sobre el tema de la muerte, tan importante dentro del desarrollo personal, de la filosofía. Mi nombre es Uriel Schmid. También nacido acá en Buenos Aires, en Vicente López. Soy de Castelar. Me dedico a la filosofía. Hace 10 años que me formo, hace 5 años que estoy precisamente en el ámbito dedicado de manera profesional. Formo profesores en lo que es la filosofía oriental, filosofía de la India, yoga y otras técnicas espirituales. Y además soy estudiante de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Precisamente para dar lugar a que comencemos a reflexionar sobre estos temas. Ya seguramente, lo más importante es que nos vayan conociendo, creo, a lo largo de estos programas, donde vamos a estar poniendo todo de nosotros, o de nosotras, para presentar no solo respuestas a las preguntas que nos hagamos, sino también para inquietar, para poder profundizar en estas temáticas que nos ayudan a situarnos en la vida, ¿sí? Así que hoy vamos a estar abordando el problema de la muerte y luego de eso, a partir de esta cuestión tan compleja, trataremos de estar reflexionando sobre lo que implica el duelo, ¿no? El duelo. Claro, el tema de la muerte es algo en algunos momentos tabú, ¿no? Muchas veces perdemos un ser querido. Se me ocurre empezar por este lado, ¿no? Cuando uno pierde a esa persona a que amamos, ya sea un familiar, nuestros padres, hermanos, amigos, hay mucha pérdida. De repente no lo tenemos más, de repente no está más físicamente. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo comprendemos, cómo entendemos? Y ahora me gustaría compartir algo que me pasó a mí hace muy poco. Yo tenía una amiga muy querida, y de repente estoy de vacaciones y otra amiga en común me dice: María del Carmen falleció. Yo me quería morir. Eso fue lo que sentí. Me quería morir, porque no podía ser que no estuviera más. Y me costó entender y empezar el duelo, que lo estoy haciendo todavía, porque
yo no pude estar en ningún momento. Entonces digo, ¿cómo es esto, no? De tocar este tema pero tan delicado, porque cada una de las personas lo toma desde diferente manera. ¿Y por qué lo tomamos de diferente manera? Por nuestras creencias, por cómo fuimos educados frente a la muerte, por los vínculos que se genera con esa persona que ya no va a estar más, que ya no te va a llamar por teléfono, que no te va a mandar un mensaje, que no va a tocar el timbre y te da la sorpresa que está en la puerta de tu casa. Entonces, cuando surge la idea de hablar de la muerte, procuro enfocarlo desde la psicología positiva. O sea, ¿qué significa para la psicología positiva justamente esto, ¿no? Esta ausencia del ser, esta ausencia de este amor que uno se tiene con otra persona. Físicamente nosotros tenemos un cambio, un shock, toda nuestra biología cambia, porque es un impacto, o un balde de agua fría que recibimos cuando vos sabés que esa persona estaba bien, sana, ¿y qué le pasó? Entonces, dentro de la psicología positiva se procuramos encontrar la parte, como dice el título, ¿no? Positivo. Ahora, ¿qué tiene de positivo la muerte? O sea, ¿qué tiene de positivo? Yo no le veía nada positivo en ese momento. Y después, lo importante es cómo se transita el duelo. No solamente físicamente nuestra biología cambia frente a este impacto, sino también nuestra mente. Ya empiezan los recuerdos, empieza todo un proceso que cada persona lo vive desde las experiencias que han tenido, si tuvieron pérdidas, porque ahora vamos a hablar también no solamente de la pérdida de una persona. Podemos perder una mascota que amamos como una persona, podemos perder, no sé, hay gente que sufre terriblemente porque perdió el celular, o perdió el trabajo, o la casa, que se quedaron en la calle de un día para otro. Bueno, es muy amplio. Sí, totalmente. Y bueno, es interesante poder verlo también desde esa perspectiva de la psicología positiva, porque después, bueno, también todas las perspectivas que tenemos a partir de relacionar la filosofía con el tema de la muerte. Hoy yo me propongo, bueno, poder ir a reflexionar sobre este asunto y viajar a la antigüedad greco-latina, y también situar el punto de vista de la muerte en relación a algunos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de este programa con Alicia. Y qué interesante saber que podemos situarnos desde diferentes perspectivas para poder observar la problemática de la muerte. Y creo que ese es uno de los aspectos más importantes, el que podemos observar este fenómeno y de alguna manera no estar totalmente situados en él, ¿sí? Por más que la muerte sobrevenga, es un acontecimiento que para el cual no nos preparamos. Creo que hoy vamos a tratar de abordar este tema justamente para prepararnos, ¿no? para esa situación. Yo, esto que decís vos, qué importante que es. Yo atiendo mucha gente que tiene esta dificultad de hacer el duelo, ¿no? Porque fallece alguien cercano. Y yo me di cuenta que cuando recibí la noticia yo no estaba preparada. Es como que no estamos nunca preparados. Hablamos, explicamos desde la teoría, desde la psicología, desde todas las técnicas o todas las terapias holísticas, y yo no estaba preparada. Entonces yo digo, ¿a dónde está el punto ese, no? ¿Cómo es que si bien estamos preparados para acompañar a otro, pero cuando nos pasa a nosotros, no sé, a mí me pasó eso, cuando nos pasa a nosotros queremos que el mundo se termine, ¿no? O sea, yo sentí eso, o sea, esa cuestión. Entonces el primer paso que tuve que hacer es aceptar que ya no va a estar más físicamente, aceptar que la muerte es parte de la vida.
y empezar a trabajar el duelo, entendiendo de que esto que pasó me puede pasar a mí, o sea, podría haber sido la inversa, y enfocarse en vivir. Y siempre, bueno, yo recalco esto de que está muy de moda hoy: tenés que vivir el presente. No, tenés que vivir el presente, ya está, ya pasó, sé fuerte. Yo digo, sé fuerte en este momento. Yo creo que en este momento no hay palabra. Y justamente, ¿por qué traigo a esta amiga tan querida? Porque cuando yo perdí a mi mamá, ella me acompañó en ese momento, en el peor momento de mi vida, por muchas razones, en silencio. Ella estuvo en silencio, abrazándome, sentada al lado mío, y yo llorando, gritando, enojada, porque mi mamá se murió, y ella estaba ahí acompañando. Y eso siento que es importante, ¿no? Que nos dejemos acompañar, nos dejemos abrazar, y para mí fue importante, ella más importante que todos los que me acompañaron. Claro. Por el silencio, porque yo no necesitaba que me dijeran nada, estaba enojada. Y esa es una de las primeras etapas del duelo. Cuando empezamos a vivir el duelo, es muy normal. Ahora después en el corte vamos a hablar de eso, ¿no? Del duelo. Pero cultivar la gratitud, agradecer, bueno, todo y sí, agradecer que no sufrió, agradecer esto, agradecer lo otro. En ese momento yo no podía agradecer nada, estaba enojada. Entonces, después quiero hablar sobre esto, sobre las etapas del duelo, ¿no? El proceso del duelo. Pero, no sé, ¿a vos te pasó en algún momento algo parecido? ¿O? Bueno, sí, particularmente cuando hablamos del tema de la muerte, a mí lo que me lleva a un poco a inquietarme por otro tipo de experiencias u otro tipo de acercamiento a la vida, otro tipo de mirada sobre la vida, son experiencias muy cercanas a la muerte. O sea, la primera experiencia que tuve fue de perder a mi padre siendo muy chico. Esa fue un primer momento en el que yo tomo conciencia de qué es la muerte, o sea, de que puede sobrevenir en cualquier instante, de que no... de que por más que uno piense que las personas que queremos y que tenemos al lado no se van a ir nunca y son eternas cuando somos niños y niñas, llega un momento que bueno, que no están, y entonces uno ahí empieza a tener una primera experiencia, en mi caso, y eso es lo que me lleva también a después querer descubrir a partir de esa experiencia el sentido de la vida, por ejemplo, y por lo tanto, a partir de ese momento, ya a mis 18 años, 17 años, empiezo a inquietarme por la filosofía, por la espiritualidad, por encontrar otras respuestas a este nivel de la vida. O sea, porque en relación con, en verdad, cuando nos estamos preguntando sobre la muerte, cuando estamos reflexionando sobre la muerte, creo que lo que queremos indagar es precisamente el sentido de la vida, sí. En esas respuestas que buscamos. Así que, bueno, sí, esa fue una primera experiencia que tuve de enorme desapego, y después de vincularme con la muerte también desde un lugar reflexivo, de vincularme con la finitud, o sea, con el tiempo, más que con la muerte, ¿no? Porque también ese es otro tema. Cuando hablamos de la muerte, creo que nos estamos refiriendo precisamente a una condición existencial, que es que somos finitos. Somos seres finitos, que nacemos y tenemos un desarrollo, si se quiere, y llega un momento que hay un fin, claro. Entonces, ¿cómo aprendemos a transitar esto, ¿no? O sea, ¿y en qué sentido nos colocamos en la vida? Bueno, uno puede situarse desde un punto de vista materialista y decir, bueno, solo tenemos un cuerpo, una mente, y transitamos esto y se acaba la existencia. Después tenemos otras perspectivas más espirituales que nos sitúan a comprender la vida y la muerte desde un lugar mucho más amplio, mucho más abarcativo, donde tenemos también no solo este tránsito y este cuerpo físico, sino otro tipo de explicaciones, que bueno, no me voy a poner a hablar hoy de eso, quizá para otro programa. pero bueno, va por ahí. Y bueno, hablando un poco de esta cuestión que les comentaba al principio, ya
la relación de la filosofía con la muerte viene desde digamos, el principio de estas cuestiones, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el diálogo de Platón, un diálogo muy conocido en el Fedón, donde allí Platón va a decir que la filosofía es precisamente la preparación para la muerte, porque él consideraba que esta vida precisamente era un tránsito para el conocimiento de lo eterno, las ideas, ¿no? Sí. Entonces, ahí está, cómo nos relacionamos con la vida. Claramente Platón ahí proponía un dualismo, ¿no? Es lo que se conoce como un dualismo, el dualismo platónico, de que en esta vida, por más que seamos seres finitos, tenemos que alcanzar esas ideas eternas que son las que nos van a permitir transitar este mundo, claro, digamos, con sabiduría, con justicia, con virtud, digamos, desde también la bondad, no solo para nosotros mismos, sino para nuestro entorno, bueno, porque esa es la tríada platónica muy conocida de lo justo, lo bello y lo bueno, y bueno, o sea, ya desde los inicios de la conceptualización o de la historia de la filosofía acá en Occidente y también claramente en Oriente, se da esta reflexión sobre la muerte como algo esencial, como algo ontológico, como decíamos la vez pasada. Claro, es el legado, ¿no? El legado que dejamos. O sea, no morimos nunca. O sea, queda en el recuerdo, en las cosas en las reuniones, ¿no? Que vos traes a esa persona de vuelta, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa? Bueno, en los libros, los que son escritores, la música, dejamos un legado. O sea, ¿qué legado vamos a dejar nosotros? Este programa. Bueno, esperemos que sí, que llegue a algunas personas para poder dejar como un legado. Claro. Pero bueno, vos en tu caso sos escritora y creo que yo también soy escritor. No he publicado libros, pero sí he publicado otras cosas. Pero que creo que ahí es uno de los pilares fundamentales para pensar nuestra relación con la muerte, que es la obra y no solo, o sea, la obra precisamente en lo material, pero también a nivel espiritual, o sea, a nivel de las acciones que a veces no dejamos en un libro, pero que pueden ser conversaciones con personas, reflexiones en situaciones o acciones que tenemos con nuestro entorno. Sí, eso es algo, bueno, en el caso mío, todos dicen de que tenés que plantar un árbol cuando sos grande, porque acá el programa se llama Décadas y entre Uriel y yo hay varias décadas de diferencia. O sea, somos como los dos extremos, ¿no? Él muy joven y yo, no digo vieja, no me gusta la palabra vieja, adulta, mayor, tampoco me gusta, no tengo edad. O sea, eso es un sentimiento también que me doy cuenta que lo tengo ahora, desde hace muchos años, que yo nací joven, o sea, y sigo joven. Pero ¿qué tiene que ver esto, no, con el tema que estamos hablando? Justamente el hecho de tener un proyecto de vida, de tener una misión, de tener, bueno, ¿qué legado voy a dejar? Bueno, cada uno tendrá que replantearse, ¿no? ¿Para qué estamos? Y lo otro, cuando surge esto de la muerte repentina o un fallecimiento de alguien joven, y bueno, la muerte tampoco tiene edad. O sea, vemos que se mueren criaturas, que mueren personas jóvenes, que mueren ancianos, y que hay otros en el mundo que tienen 122 años. Yo no lo puedo creer, pero es real. O sea, yo investigué un poquito sobre eso y creo que esto de vivir el presente tiene mucho sentido cuando nosotros a este presente lo cultivamos permanentemente para tener un mejor futuro. O sea, si yo tengo hoy un buen presente es porque lo estuve cultivando y sembrando en el pasado. Entonces, si yo hoy estoy en un momento, porque como estamos hablando de este tema tan delicado, en un momento de duelo, bueno, ¿cómo puedo trabajar y cómo puedo transitar el duelo? Porque nosotros pusimos la muerte, que aprender de la muerte.
Exacto. Entonces, ¿yo qué aprendí? Volviendo al ejemplo que di hoy, ¿qué aprendí? Aprendí a valorar la vida, aprendí a disfrutar más de mis mascotas, aprendí a estar con mayor tiempo disponible para mi esposo, por ejemplo, para mis hijos. Aprendí que yo le daba todo eso, pero es como que aprender cuando vos perdés algo tan querido es diferente. Es como que aprendemos a valorar la vida. O sea, yo creo que la muerte está para que aprendamos a valorar la vida. No sé si es muy loco lo que se me ocurre ahora, pero me siento en eso. El disfrutar de la lluvia, el disfrutar de el día de la humedad. Bueno, ¿y qué hago? Si hay humedad me dedico a otra cosa. Si llueve no me voy a ir ahora que hace calor a la pileta. Bueno, haré otra actividad. O sea, el amor a la vida. O sea, aprender a vivir sería, ¿no? Sí, precisamente eso. Bueno, seguiremos desarrollando este tema, ¿no? En el siguiente bloque. Pero bueno, precisamente, por ejemplo, la vez pasada hablamos de unos filósofos bastante un poco más complejos de los que tocó hoy, que hablamos de Sartre y de Heidegger, y tratamos libros bastante, digamos, avanzados dentro del ámbito de la filosofía occidental. Pero hoy yo, para situarnos en esta reflexión sobre la muerte, quería traer a colación a un filósofo alemán, existencialista también, Karl Jaspers, que es un psiquiatra, fallecido en 1968. Y hay un libro muy importante para que puede leer toda persona, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y allá Jaspers sitúa el origen de la filosofía en 3 características, pero una de ellas son las situaciones límite. Y estas situaciones límite son las que colocan al individuo en ciertas preguntas, en ciertas situaciones, ¿no? Precisamente, que relacionan, por ejemplo, con el problema de la finitud, con el problema, digamos, del destino humano. O sea, esto que estábamos hablando al principio, de que todos somos conscientes de nuestra finitud. Después el problema también relacionado con la culpa, ¿sí? Que es otro de los temas que incluso aparecen cuando nos separamos de esos seres queridos, o tenemos una pérdida de una relación, o hacemos un duelo por una persona muy querida por nosotros, que de repente por esas cuestiones de la vida se nos van. Y estas situaciones, como por ejemplo la conciencia de la finitud y la culpa, que es uno de los problemas también, bajo mi criterio, muy inculcados, no solo bajo mi criterio, ¿no? Pero muy inculcados por el cristianismo en nuestra cultura, que claramente tenemos que hacer un trabajo para poder disociar, ¿sí? O sea, hacer un trabajo de, si se quiere, no sé, de reconstrucción de esos sentimientos que aparecen frente a la responsabilidad que a veces queremos asumir de ciertas situaciones, pero que en realidad no nos corresponde, ¿no? Porque hay un entorno, hay un contexto. Entonces, ¿a qué voy con esto, no? Que esta reflexión sobre la muerte a nivel filosófico siempre nos va a colocar a pensar, o sea, sobre el tema del tiempo, de la temporalidad. Y sobre este tema de la temporalidad, esto que vos decías, hay o sea, ¿por qué citaba a Jasper? Porque Jasper lo que hace es también hablar del origen de la filosofía, situando al estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica antigua, fundada por Zenón de Sitio, y Zenón de Sitio nace en el 323 a.C. aproximadamente. Y lo que tiene de interesante, y por eso lo traigo justamente en este momento, es que esto que vos decías, ¿para qué nos sirve reflexionar sobre la muerte? Para revalorizar la vida. Y hay una descripción que hace Epicteto, que es uno de los principales filósofos del estoicismo, y que fue esclavo, o sea, fue esclavo durante gran parte de su vida, pero después se convirtió en filósofo. Platón también fue esclavo, o sea, a Platón lo tuvieron como esclavo bastante tiempo, lo vendieron como esclavo precisamente. Y qué extraña relación, ¿no? De que uno
es esclavo, ¿no? Está sometido a un otro. Por ejemplo, estamos sometidos a esta cuestión, a la idea de la mortalidad, Sí. pero que sin embargo podemos liberarnos de ese sometimiento. Y creo que la vida, como vos decís, es en parte esa posibilidad de liberarnos de ese sometimiento a la muerte. Es un medio para liberarnos, para tomar conciencia de nuestra condición más, bajo mi punto de vista, espiritual. Y ahí tenemos a Epícteto, que nos decía, el origen de la filosofía es percatarse de la propia debilidad y la impotencia. O sea, ¿y qué, Sí. qué hacemos con eso, no? O sea, Claro. Revalorizar la vida, porque Claro. nos percatamos de nuestra situación finita. Sí. Y le damos más importancia a este presente que tenemos, a este lapso de tiempo, que bueno, trayendo lo que vos decías recién respecto de las edades, yo la verdad es que desde muy chico nunca me sentí identificado con una edad, digamos, temporal, ¿no? Y Claro. quizá tiene que ver con esto también del ámbito de la filosofía, que nos permite como entrar en otro plano de percepción del tiempo. Sí, yo creo que es verdad, lo creo como vos, ¿no? Siempre sentí eso en cuanto a mi edad. Y es más, la gente te ve de acuerdo a cómo te sentís. O Sí. sea, nosotros por el principio de vibración y de resonancia atraemos de acuerdo a lo que vibramos. Y a mí me pasa, que te lo conté, creo que ayer te comentaba eso, que yo trabajo siempre con jóvenes. O sea, a mí, con personas de mi edad, no puedo hacer nunca Claro. nada, porque están en otra sintonía y no está ni bien ni mal, no las critico porque son personas a quien quiero muchísimo también. Pero me pasa a la hora de armar un equipo de trabajo, de que siempre son muchos más jóvenes que yo. Y entonces, ¿cómo lo explico? Justamente porque yo siento que no tengo edad. O sea, yo sé que tengo 70 años, no estoy desconectada de la realidad. Sé que tengo 70 años, que mi cuerpo tiene 70 años. Pero ¿cómo llegar a una edad avanzada sintiéndose joven, ¿no? Y yo creo que es poder superar varios obstáculos y varias cosas y poder aprender a hacer el duelo. Porque en el transcurso de las décadas vividas, en mi caso, he tenido muchas pérdidas y muy importantes, pero también se habla de la resiliencia, ¿no? Vos sos resiliente. ¿Y qué es la resiliencia? Resiliencia es justamente, vos dijiste algo hace un rato de surgir de las cenizas, ¿no? Sí. O sea, cuando vos llegás a decir, bueno, ya perdí todo, ya perdí, no tengo nada, porque mientras vos vas creciendo, ahora traigo otro ejemplo personal. Yo de ambas partes del árbol genealógico mío, tanto del linaje femenino como masculino, o sea, mamá, papá, soy la más chica de la familia. Entonces tengo 70 años, se puede imaginar cuánta familia me quedó. O sea, van quedando los Claro. descendientes, o sea, los hijos de mis primos, o sea, los hijos de mis primos hermanos y de mis primos segundos y de mis primos, o sea, va quedando descendencia. Pero el punto clave, creo que esto de estar conectados con la filosofía y entender todas estas cosas, es poder aprender a que la muerte es parte de la vida y hacer el duelo y seguir viviendo y seguir cultivando y seguir reuniéndose con personas que tengan la vibración que nosotros queremos tener o necesitamos tener. Bueno, creo que ya vamos al corte o... Sí. Vamos a un corte y seguimos. Y ahora no se vayan, vayan a tomar algo fresquito. Algo fresquito. Porque hace calor, o mate, porque nosotros somos del mate. Y le vamos a dar una vuelta más de tuerca Otra vuelta. Esta cuestión.
Volvimos. Acá estamos. Ya estamos para seguir en esta situación límite que es la muerte. Y bueno, quiero comenzar a reflexionar sobre esto, como les comentaba recién, desde el ámbito de la filosofía antigua, desde el estoicismo. Hay algo que decíamos recién acerca de cómo aprender de la muerte. Y uno de los filósofos más importantes dentro del estoicismo, que es a mi criterio Séneca, hoy en día está muy de moda Marco Aurelio, por ejemplo, con sus meditaciones, las famosas meditaciones de Marco Aurelio, pero a mí me interesa mucho más y he indagado sobre todo en la relación que hay entre el estoicismo, como les decía en el primer programa, uno de mis ámbitos de investigación es poder pensar la filosofía en un ámbito, en una línea transversal que conecte no solo la filosofía europea, griega, grecolatina, romana, sino también poder abrir este panorama al ámbito de la filosofía india, de la filosofía oriental. Y en el estoicismo veo como una escuela filosófica que conecta mucho los puntos con respecto a la sabiduría y a la filosofía de la India. Entonces ahora quiero compartir en muy breve tiempo un punto de vista acerca de esto. Y lo interesante es que dentro del ámbito de la filosofía estoica había un ejercicio, y hablando de aprender de la muerte, había un ejercicio que se llama Memento Mori, que consistía en poder tomar conciencia día y noche, poder tomar conciencia constantemente de que nos vamos a morir. ¿Y en qué sentido, o sea, cómo podemos aprender de esta toma de conciencia de que nos vamos a morir? O sea, hay, por ejemplo, Steve Jobs es uno de esas personas que toma este ejercicio, y en varias de sus entrevistas ha dicho que él se situaba frente a un espejo y se repetía que este podía llegar a ser el último día de su vida. Bueno, este ejercicio viene del estoicismo y justamente consiste en que una persona tome conciencia, en que podamos tomar conciencia del tiempo que nos ocupa, de que somos seres finitos y de que en esta ocupación que tenemos precisamente lo importante es dar todo de nosotros mismos, o sea, para poder sacar el máximo de nuestras potencias, porque el ser humano en realidad es un ser divino, ¿sí? Es un ser que está en esta tierra situado, y la posibilidad de la existencia es algo ínfimo, ¿sí? O sea, la probabilidad de que esta tierra exista es única. La vida misma es única, entonces tenemos que aprender a valorar la vida que tenemos, más allá de las pérdidas, más allá de los duelos, más allá del dolor y del sufrimiento que nos pueda estar ocasionando en nuestra percepción las situaciones adversas y dolorosas, como es el tema de la muerte que estamos tratando. Tenemos que aprender justamente de la muerte a cambiar nuestra percepción de eso, a cambiar nuestra mirada. Y esto precisamente nos lo enseñan los estoicos allá por el siglo V, siglo IV, siglo VI, después también después del cristianismo la escuela estoica se sigue desarrollando. Bueno, Marco Aurelio es emperador romano posterior al cristianismo. Y lo interesante que vemos acá en esta relación entre la cuestión del memento mori y digamos de poder darnos cuenta o poder dar cuenta, hacer valer esta existencia que tenemos, y las prácticas posteriores del estoicismo tienen que ver con algo fundamental, que es también la premeditatio malorum, que es la premeditación de los males futuros. Entonces, al principio decíamos algo muy importante, que es cómo nos preparamos frente a esas adversidades que nos tocan a todos, ¿no? Y en ese sentido hay una pregunta, otro diálogo, otro libro que recomiendo para abordar estos temas desde un punto de vista filosófico, es un diálogo de Séneca, se llama Consolación a Marcia, que es una consolación porque es un género literario de esa época, en el cual Séneca le escribe a Marcia que estaba transitando hace ya 3 años la pérdida de un hijo, ¿no? Una situación dolorosa para cualquier madre,
Y lo que hace Séneca acá es muy interesante porque va abordando filosóficamente este sentido del apego que tenemos a la vida y a las situaciones que no dependen de nosotros. Y allí dice algo Séneca muy importante que nos puede hacer reflexionar, y es lo siguiente. Dice: ¿quién contempló alguna vez su situación como si fuera a morir? ¿Quién de vosotros se atrevió alguna vez a pensar en el exilio, en la pobreza, en el duelo? Y esta reflexión que hace Séneca allí, bueno, nos sitúa justamente en esta relación que tenemos con la vida, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos el duelo? Pensamos que el duelo es algo que le pasa solamente al otro, o sea, nunca pensamos que nos puede llegar a pasar, o pensamos, por ejemplo, las personas que tienen como una vida muy aferrada, o se apegan mucho a los bienes materiales, no piensan en algún momento si eso lo pueden llegar a perder. Justamente prepararnos para la muerte, prepararnos en las adversidades, tiene que ver con eso, y es lo que los antiguos estoicos llamaban la ascesis del deseo, ¿sí? La palabra ascesis en griego, y es lo que dentro del ámbito de la filosofía de la India se conoce como viveka y vairagya, que son dos prácticas. Estas viveka y vairagya son discernimiento precisamente y desapego. Son dos prácticas fundamentales que yo observo que a lo largo de la historia se han ido desarrollando tanto dentro del ámbito de la filosofía occidental como de la filosofía oriental, y que en el ámbito de la filosofía de la India justamente se nos enseña mucho todo tipo de prácticas que están relacionadas con esta ascesis, que ahora voy a tratar de en pocas palabras poder orientarnos, no solo para abordarlo desde un lugar intelectual, desde un lugar teórico, aunque eso ayuda mucho, sino para poder justamente salir de este programa, de este nuevo programa, este inicio de programas de filosofía y desarrollo personal que estamos haciendo con alguna herramienta. Exacto. Que, bueno, vamos a tratar ambos de estar aportando. Entonces, el sentido que tiene la muerte para nosotros es muy importante, como decíamos al principio, poder reflexionar sobre este fenómeno con desapego, o sea, poder con desapego y con discernimiento. Con desapego quiere decir que, por ejemplo, situándonos en la perspectiva del estoicismo, de la ascesis de los deseos que decía recién, para el estoico antiguo, o sea, una de las enseñanzas que nos viene en esta corriente filosófica es que para aliviarnos, para poder dejar de sufrir tanto como sufrimos frente a estas situaciones adversas, lo importante es determinar lo que depende y lo que no depende de nosotros. Eso es uno de los aspectos fundamentales. Entonces, cuando bajo esta óptica vemos que la pérdida de una persona, de un ser querido, por ejemplo, o la pérdida de una relación, bueno, yo en mi caso, para situarme desde una perspectiva biográfica, si se quiere, o autobiográfica, pero no autorreferencial, bueno, hace 2 años prácticamente que estoy transitando un duelo de una relación que fue muy difícil para mí transitar, separarme de mi hijo, precisamente, separarme de la madre de mi hijo. Fueron cosas que no había decidido, que no había proyectado, pero que sin embargo me situaron en perspectiva para que justamente cómo aprendemos, o sea, cómo ponemos en práctica lo que enseñamos y lo que pensamos que sabemos, ¿no? Exacto. En realidad uno nunca piensa que sabe, ¿no? O sea, yo soy muy en ese sentido socrático, solo sé que no sé nada, porque sí. Si nos situamos en esa perspectiva somos conscientes de esta impotencia y debilidad de la que nos decía Epicteto recién. Entonces, esto, ¿no? O sea, vos hablabas de la perspectiva personal de esta situación de perder a una persona que querías mucho. En mi caso, esta situación de duelo, de dolor que atravesé y que me serví y me tomé de herramientas filosóficas, herramientas espirituales y prácticas para poder transitarlo y hacer de eso, de esa situación adversa, una situación que no dependía, o sea, que yo no era totalmente, digamos, responsable, no estaba bajo mi control, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ahí es cuando nos situamos de qué es lo que depende y no depende de nosotros. El desapego es eso. Claro. El no controlar. Exacto, o sea, uno no puede controlar las decisiones que toma el otro. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando, ¿sobre qué tenemos control realmente? O sea, la filosofía del yoga, por ejemplo, nos enseña que sobre lo único que tenemos control es sobre nuestro mundo interno, es sobre nuestras emociones, sobre lo que percibimos.
Y ahí está esta cuestión que ahora, bueno, les comento muy brevemente para que podamos pasar a esta etapa final y lo sigamos abordando, que es la ascesis del deseo, que es una de las formas para trabajar sobre el sentido del desapego, precisamente. Dentro de la filosofía estoica, esta disciplina consiste en el discernimiento, ¿sí? Volviendo nuevamente a esta relación que les comento con la filosofía de la India, este discernimiento lo vemos que es transversal a las culturas y a los campos filosóficos, pero ¿en qué sentido? En que presentan una herramienta para que el individuo opere sobre sí mismo. Y ahí volvemos al concepto de ascesis. ¿Qué es la ascesis dentro de la filosofía antigua? Es el trabajo que hacemos sobre nosotros mismos. Y ahí está la cuestión de qué depende de nosotros. Depende de nosotros las emociones del otro, depende de nosotros que las personas a las que le tenemos afecto se vayan, se sean seres queridos, o depende de nosotros la muerte. No depende de nosotros eso. Lo que depende de nosotros es el trabajo que estamos haciendo, es la preparación que estamos haciendo, esa relación que establecemos con nosotros mismos, para que en el momento que lleguen esas situaciones que tememos, podamos estar preparados. Y de ahí, esa relación que tiene la ascesis con otro concepto muy importante, que es la paraskeue en griego, que es ese equipamiento que debemos, ese equipamiento del que debemos servirnos, estas herramientas, por ejemplo, que hoy venimos a tratar de presentar. Bueno, cada uno, en tu caso, Alicia, desde una perspectiva ya de muchos años de trabajo profesional, de trabajo empírico y demás, en mi caso también de formación, de trabajar con muchas personas, cada uno desde su lugar, ¿no? Pero que al fin y al cabo tenemos este deseo, esta, digamos, permanencia en poder descubrir más herramientas que nos preparen, no solo frente a la muerte, que es algo que no podemos evitar, o sea, frente a nuestra propia muerte incluso, sino también frente a todo tipo de adversidades, o sea, situaciones dolorosas, trágicas, situaciones que no prevemos justamente, y que la paraskeue, este concepto que yo les quiero traer, es lo que al fin y al cabo nos va a permitir hacer de nosotros mismos un lugar más ameno, ¿no? Un lugar habitable, un lugar en el que podamos estar y en el que no sintamos angustia por las situaciones que se nos vayan presentando, ¿sí? Precisamente esta paraskeue implica que, o sea, en principio tiene que ver mucho con la ascesis que hacemos, o sea, esta ascesis, este trabajo que hacemos con nosotros mismos, que puede estar relacionado al ámbito de la práctica espiritual, al ámbito de la meditación y demás, pero efectivamente tiene que ver con este equipamiento del que estamos hablando, con qué herramientas de qué herramientas nos valemos en nuestra vida cotidiana para afrontar esas situaciones futuras. Y para terminar, esta cuestión de la paraskeue tiene que ver también con algo que hablábamos al principio, no solo con la preparación que estuvimos mencionando, sino con el paso del logos al ethos. ¿Qué quiere decir esto? Del discurso racional, o sea, de la comprensión que tenemos de estas situaciones, al comportamiento, o sea, precisamente a la acción, claro, a que cuando tengamos esas situaciones y esas situaciones nosotros nos hayamos preparado previamente para afrontar eso, dispongamos de una serie de recursos a nivel tanto teórico como a nivel práctico, exacto, por ejemplo, al alcance de todos, al alcance de la mano. Esto es precisamente, esa es la definición, tenerlo al alcance de la mano. Para los estoicos eran los preceptos o los dogmata, tenían ciertos dogmas, ciertos pensamientos a los que recurrían en momentos de adversidades para recordar que, o sea, esa es una situación que pasa, ¿no? Que sucede, que no sucede, es un acontecimiento. Exacto. Así que, bueno, o sea, precisamente eso, esos dos elementos que creo muy importantes para poder recuperar de la filosofía estoica, de la filosofía antigua, y para que veamos también el tránsito al duelo, que ahora vas a hablar un poco de eso, desde un lugar de aprendizaje, como un camino que
a veces no sabemos cómo lo vamos a transitar. Es un camino, es un proceso, y el camino no es llano. El camino que tenemos que transitar es sinuoso. 10 minutos faltan. Bueno, gracias. El camino es sinuoso, o sea, nosotros tenemos un vaivén en el duelo. O sea, cuando tenemos ese impacto de la pérdida de lo que sea material o sea física o afectiva o emocional, vamos a estar transitando diferentes estados emocionales, porque el duelo se trata de eso, de nuestras emociones, de cómo nosotros vamos a elaborar esta situación. Podemos quedarnos en un sufrimiento eterno, porque nos va a doler. O sea, lo primero que aparece es el dolor, esa angustia, esa presión en el pecho, esa impotencia, esa emoción que nos ahoga, y podemos quedarnos ahí y no salir de ahí, y quedarnos en ese estado de victimismo total, y hasta encontrarle el beneficio a eso. Porque muchas personas, bueno, ahora me voy un poco al aspecto de psicología. Muchas personas están en una situación, en un momento personal especial, y se agarran de esa situación dolorosa, porque surgen muchas cosas alrededor, porque aparecen muchos personajes, muchas oportunidades, y si yo no estoy bien emocionalmente, puedo quedarme, en vez de en el dolor, que es lo normal, tengo que sentirlo, me puedo quedar en el sufrimiento eterno. Entonces soy la víctima que a veces vienen a consultarme por un fallecimiento y resulta que hace 20 años que se murió la madre. Entonces yo digo, bueno, te quedaste en el victimismo, que es el primer principio que tenemos que trabajar, salir de ahí. O sea, dejar esto que vos decías de no dijiste apoderarse, sino el desapego, el agarrarme, ¿no?, de la situación. Dejar de querer controlar. Dejar de querer controlar. Pero claro, si soy... Bueno, ahora me voy para el tema de la manipulación, ¿no? Todo esto pasa en el duelo. La manipulación, sí. Aprovecho la situación, bueno, en varios aspectos. Pero ¿eso qué significa también? Puedo estar negando yo la situación. Puedo estar en un momento que niego que esta persona no está más, y le sigo poniendo la tacita de té, cuando pongo la mesa para comer, sigo poniendo el plato. Hay muchas personas que siguen haciendo un ritual con esto en el camino del duelo, ¿no? Cada uno hace lo que puede, con lo que tiene y con lo que es. Pero viéndolo desde un aspecto terapéutico, desde una mirada terapéutica, cómo ayudar a salir de ese estado de negación. No puede ser que se haya muerto, no puede ser que no esté más, no puede ser que que me abandonó, no puede ser que no me quiera hablar más, que me corta el teléfono, no me manda mensajes, lo niego. Si me quedo en ese punto y sigo estando en el primer estadio, que es el victimismo, después puede ser un ataque de ira. Pasa esto y empiezo a romper todo, grito, insulto, la culpa la tiene el otro, busco el culpable de por qué se murió, fue el médico que no la atendió, fueron los hijos que la abandonaron, ¿qué pasó? ¿No? La ira, desde el momento de esta emoción de bronca, de impotencia, de no querer, volvemos otra vez a la negación, de no querer aceptar que esto pasó. Después viene una negociación, empiezo a negociar con mis propias emociones. Bueno, está bien, y sí, lo empiezo a racionalizar, a encontrarle la vuelta. Pero esto, como lo estoy explicando, no es que pasa así en el transcurso de las 24 horas, ni tampoco hay un orden. Yo puedo arrancar por cualquier lado, me puedo deprimir, es otra etapa del duelo. O sea, ¿qué pasa con la persona? Es normal deprimirse, estar triste, llorar, enojarse, todo eso es normal, pero
ojo que es un hilo muy fino cuando yo me instalo en una de esas emociones. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si bien el duelo es normal, todo esto, no voy a ir corriendo a un psicólogo apenas tengo la pérdida. No, me doy el permiso de transitar todas esas emociones. Pero si yo me instalo en eso y me instalo en el duelo eterno y tengo que pedir ayuda, y ahí está estas herramientas que queremos brindarles con Uriel. No sé, están las terapias alternativas, dentro de las terapias alternativas, terapia floral, reiki, hacer meditación, yoga, todo lo que nos pueda ayudar. ¿No alcanza? Bueno, sigamos buscando, pero no, mi recomendación es no quedarse instalado en la emoción esta negativa. Y entonces, ¿cómo lo puedo entender? Nosotros tenemos nuestros pensamientos, ¿no? La mente nuestra está procesando todo esto que pasó. Y desde nuestra mente vamos a ir al pasado, vamos a ir al presente, vamos a ir al futuro, y nos vamos a ir cuestionando. Bueno, si se hubiera dado cuenta, si se hubiera atendido, si hubiera mirado que estaba el semáforo en rojo y no hubiera pasado el semáforo, y empezamos a encontrarle todas las explicaciones y justificaciones posibles a este hecho que sucedió. Y transitamos por la responsabilidad, la culpa la tengo yo, la culpa la tiene el otro. Es normal transitar todo eso, pero lo que no está bien es quedarse en eso. Entonces, la aceptación es primero, bueno, acepto, lo pienso, lo tengo acá razonado, pero ¿a dónde lo tengo que llevar a esto que tengo en la mente? ¿Dónde lo dejo acá dando vuelta como un rulo y no salgo, y un ronroneo, y vienen a visitarme y vuelvo otra vez a hablar del drama, todo lo que me pasó? El mundo se cansa del discurso, te vas quedando solo o sola. Entonces hay que salir de ese rulo, hay que romper el rulo, romper ese molde en el cual nos metimos por el dolor. Y bueno, ¿de qué manera lo podemos hacer? Salimos de la mente, de esos pensamientos rumiantes, nos conectamos con la emoción. Una vez que nosotros nos damos cuenta en qué emoción estamos instalados, trabajamos para salir. ¿De qué manera? En acción, nos ponemos en acción. ¿Qué significa ponerse en acción para salir del duelo? Busco ayuda. ¿Qué ayuda? Bueno, a lo mejor hablar con un amigo, con un familiar, a lo mejor es ir al psicólogo, al terapeuta floral, al reikista, a lo mejor es entrar en un instituto, hacer filosofía. Sí. ¿No? Hay miles de herramientas. Yo ¿cómo trabajo yo en una sesión con alguien que está en un duelo? Tengo una caja de herramientas, siempre les digo lo mismo. Ustedes cuando andan con el auto tienen una caja de herramientas, ¿no? Vos tenés la baliza por si se te frena el auto en algún lado. Es un concepto incluso que Foucault lo utiliza, un pensador francés utiliza ese concepto de caja de herramientas, muy interesante. Claro, entonces yo en mi caja de herramientas que tengo todo lo que yo puedo brindar, que es reiki, terapia floral, registros akáshicos, talleres de meditación, talleres de motivación, charlas con profesionales de la salud, un montón de herramientas. Pero primero tengo que saber en qué momento del duelo está esta persona. Y se nos termina el tiempo. No, faltan 2 minutos, pero bueno, o sea, sí, para cerrar, es muy interesante lo que compartís, y creo que para agregar algo muy mínimo, que es esta relación, bueno, o sea, precisamente a veces tenemos esta idea que yo hablaba de la ascesis, de pensar la ascesis como un renunciamiento al yo, como algo que tenemos que quitar, pero lo que quería agregar es que la ascesis es algo que nos equipa, ¿no? Que nos provee de esto mismo que vos estás trayendo ahora y que viene muy al caso, que es la caja de herramientas. Claro. Ese es precisamente la paraskewe, ¿no? O sea, hacernos de una caja de herramientas
que nos permita en los momentos dados en que estamos observando, por ejemplo, esto que nombrabas muy importante que pasa, o sea, que queremos responsabilizar al otro, o que el otro nos responsabiliza y por eso nos sentimos afectados de eso, que muchas veces en los duelos nos echan la culpa de algo, o queremos echar la culpa, y se da toda esa cosa tóxica, ¿no? De las cuales tenemos que tratar de discernir precisamente, y ahí están estas herramientas que bueno, hoy en una hora les arrojamos para poder pensar estos temas tan importantes acerca de la muerte, de la finitud, del duelo, del dolor, y esperemos que, bueno, claramente les sirva. El próximo programa vamos a estar tratando la enfermedad y la sanación. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Para qué nos enfermamos? Cómo nos curamos, cómo nos sanamos, es todo un trabalengua interesante. Pero claro, sigue el hilo. Bueno, les compartimos nuestras redes sociales por si nos quieren seguir, esperemos que nos sigan porque ahí subimos tanto Alicia como yo mucho contenido. Compartimos muchas cosas. En mi caso, bueno, me pueden seguir en Instagram y en YouTube, es Uriel Schmid, SCHMID, y Instagram urielschmid.filo, y el de Alicia. En Facebook, Alicia Puy, en Instagram, Alicia Star Puy, en mi canal de YouTube, Alicia Puy, y si ustedes ponen en Google Alicia Puy, van a ver toda mi historia profesional. Ahí va. Porque todos los sábados, por ejemplo, en Capital Federal, en Corrientes y Mario Bravo, hacemos charlas con profesionales de la salud, en el cual yo también estoy como disertante y moderadora de las charlas. La Continental es el lugar. Y después en Editorial Duncan, los sábados también damos charlas muy interesantes abiertas al público, que es donde yo edito mis libros. Bueno, y después me pueden encontrar siempre a través de las redes. Bueno. Muchas gracias por estar. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias al operador, que nos saludamos. Gracias, Matías. Bueno.